Cuando estamos pensando en educación de adultos, efectivamente ya hemos tenido una asignatura que es filosofía de la educación, y ahí hemos sentado las bases filosóficas, bíblicas, antropológicas, de la educación en general. También habéis tenido educación infantil y o, depende del curso en el que estéis, educación de jóvenes y o, depende del curso en el que estéis, y ahora educación de adultos. Son módulos independientes, pero es verdad que hay que analizar distintas facetas de la adultez para poder comprender al adulto. Mirad, las expectativas que tengáis respecto al curso están bien porque ya sean dubitativas o creo y pretendo que vamos a ver esto, vamos a ver aquello, tal y como habéis dicho antes, está bien porque de esa manera podemos encauzar distintos temas y focalizarlos mucho más. Fijaros, algo que ya hemos visto tiene que ver con el hecho de que ya sabemos que la educación es parte de la misión de la Iglesia, con lo cual eso no lo vamos a volver a tocar. Lo habéis visto en discipulado, como seguimiento, acompañamiento, lo hemos visto en filosofía de la educación, andamiaje, la ductilidad del ser humano para poder ser educado, formado y todas estas cosas, ¿vale? Pero también la Iglesia como entidad educativa, es lo que vimos, y la necesidad y obligación de formar al discípulo, ¿no? Eso no lo vamos a ver, porque ya lo hemos visto. Hemos visto también que la educación era parte esencial de la vida de la Iglesia primitiva, ¿verdad? De alguna u otra manera lo hemos tocado con artículos de Samuel Escobar, con lecturas de libros, y hemos visto esa necesidad imperiosa. Y una necesidad imperiosa porque la gente se iba convirtiendo y tenían que saber cómo comportarse, cómo vivir la vida cristiana, cuál era esa cosmovisión nueva, los valores del reino. Y ahí también tenemos esa base ya fundamentada. Hasta aquí no he dicho nada nuevo, ¿verdad? Hemos visto cómo los Hechos, el libro de los Hechos relata cuando los apóstoles enseñaban en el templo o enseñaban en las casas, ¿no? Los propios cristianos eran maestros en las iglesias y vemos como todo eso fue generando una educación. Eso lo hemos visto por lectura del libro, una educación catequística, y lo habéis visto en historia de la iglesia también, ¿no? Y se generan procesos formativos. Claro, en principio la enseñanza era un instrumento de evangelización y de crecimiento para los nuevos convertidos. Y lo que vemos en el texto bíblico, que fundamentalmente la educación era para adultos. Eso, aunque no lo decimos abiertamente, pero sí lo vemos en el texto bíblico. Educación de adultos. Claro, hoy día la educación de adultos está muy de moda, ya sea porque empezó llamándose educación popular, después educación continua, y todavía sigue, ¿no? Se pasó de educación para una formación cultural básica a una formación para el trabajo, para adquirir competencias, y al final hoy día es una educación para toda la vida, ¿no? Es lo que la UNESCO ahora intenta inculcar en todos. Todavía hay analfabetismo y mucha carencia de educación en muchos países, y en otros estamos sobreeducados, supereducados. Y lo que estamos es demasiado formados para trabajar al final de auxiliares o peones, o ¿cómo se le llama a esto? Sobreeducación, no tiene una palabra exacta que ahora mismo no consigo acordarme de ella, ¿vale? Bueno, entonces, como estamos pensando en que la enseñanza de adultos era la respuesta de la Iglesia a muchas necesidades en ese momento, debemos de extraer enseñanza bíblica, también filosofía de trabajo con respecto a la educación de adultos. Y para ello vamos a intentar tocar varios palos, por decirlo de una manera. O sea, vosotros fijaros, lo hemos dicho en filosofía de educación, una carrera de educación en el mundo, en las universidades,
son 4 años, más todos los másteres que les quieras añadir. Así que, evidentemente, ni filosofía de la educación, ni educación de joven, educación de adulto, educación infantil, tienen la amplitud de una carrera universitaria de 4 años. Imposible. No podemos tocar absolutamente todo, pero iremos tocando algunas cosas que nos ayuden a formar no un rompecabezas, ayer lo decía también, sino un collage. ¿Cuál es la diferencia entre un collage y un rompecabezas? No sé, decirme. El collage es libre, el rompecabezas está establecido, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Y a veces el collage suena como un poco raro de ver, ¿no? Pero tiene forma y el rompecabezas encaja todo. Nosotros no vamos a hacer un rompecabezas, vamos a hacer un collage cogiendo de distintas disciplinas para poder formar una comprensión más amplia de lo que tiene que ver con educación de adultos y cómo trabajar con ellos, o cómo responden, o cómo aprenden, o que no aprenden si no quieren. Y para ello, mira, vamos a... Diríamos que esto es lo que comprende la asignatura, ¿de acuerdo? Las distintas partes que vamos a tocar. Por supuesto, hoy no vamos a tocar ninguna de ellas, ¿vale? Evidentemente. Mira, vamos a intentar una cosa que es muy difícil, que es verdad que en sociología podréis seguramente valorarlo mucho más, pero necesitamos saber acercarnos al entorno social actual y cómo eso afecta al adulto. No es lo mismo educar al adulto hoy que educarlo hace 2 décadas. Y fijaros que 2 décadas no es mucho tiempo. ¿Os acordáis cuando yo el otro día en la jornada fui así como un poco seria y dije algo así como: es que nuestras generaciones no comprenden, no asimilan tal cosa en vuestra generación? Lo respetamos pero no lo entendemos del todo, ¿no? Pues eso tiene que ver también con educación, no que seamos unos más educados y otros menos educados, no. Eso tiene que ver con el entorno y cómo eso afecta al adulto y cómo eso le afecta a los procesos de formación. Y en la Iglesia lo que se hace con los adultos son procesos de formación. Palabras separadas, ¿eh? Procesos de formación. Aunque a veces podemos deformar también cuando enseñamos, ¿no? Entonces vamos a hacer un acercamiento. Y un acercamiento a un entorno desde distintos ángulos también. Uno de ellos el entorno Buca, que seguramente habéis escuchado hablar de él. O otro acercamiento de cómo se aprecia la formación hoy día, la inmediatez, el uso rápido de las cosas. Me sirve ahora y ya después no me sirve y lo guardo en un cajón. Ya, o sea, distintas facetas de lo social, del entorno y cómo eso afecta a nuestras clases, a nuestros adultos, a su experiencia de aprendizaje. Porque si no tocamos esto, si no lo vemos, aunque sea de una manera, ya decir liviana, superficial, pero debemos saber qué está pasando. Debemos saber un poco lo que los sociólogos avecinan dentro de unos pocos de años. Y le va a seguir afectando no a nuestros adultos de la Iglesia, sino a nosotros mismos también. Vamos a intentar también crear un perfil del alumno adulto de nuestra Iglesia, en base a aquello, a lo primero, pero también en base a nuestra propia vivencia. ¿Cómo es el adulto en nuestra Iglesia? ¿Cómo es exactamente? No todas las iglesias tienen el mismo perfil de adulto. La edad, la nacionalidad, la formación anterior, el compromiso, los años de convertido. O sea, hay muchos perfiles distintos. Y eso afecta a la forma en la que aprenden, pero también a la forma en la que enseñamos. Otra parte.
más de psicología evolutiva. ¿Qué pasa en la edad adulta? ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando a nuestros adultos en las distintas etapas? Por supuesto que no vamos a dar un curso de psicología evolutiva, sino vamos a tocar algunas cosas importantes que están pasando a los adultos. No es lo mismo un adulto de vuestra edad que un adulto de mi edad o un adulto de la edad de mi madre. Pasamos por etapas distintas y eso también afecta a cómo nos estamos formando. A veces queremos que sellen con fuego un compromiso en un momento dado, pero es que su etapa en la vida no les permite eso. Entonces tenemos que saber equilibrar y medir las cosas, qué es lo importante, qué no y cómo afecta. Y usar esa etapa con todos los factores que afectan a esa etapa, usarlos para ayudarles a seguir avanzando y aprendiendo, a seguir siendo transformados. Acordaos que realmente ese es el fin de la educación, la transformación conforme a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Ese es el fin de la educación, que no lo logramos nosotros, lo logra el Espíritu Santo y nosotros somos usados según nuestros dones y talentos, nuestros dados por el Espíritu Santo, para que la obra crezca, se edifique, ¿no? Preparar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la tarea pastoral. Eso es 2 Timoteo 3:17. Aquí la Wikibiblia nos lo dice. ¿Vale? Así que también veremos esta parte, ¿vale? Veis que mucha tela, ¿no? Así que vamos a intentar ser muy específicos. Y por que hablamos de específico, la especificidad, anda que la palabrita existe y todo, del aprendizaje adulto, factores en el aprendizaje. Esto también ya tiene que ver con aterrizar un poco lo más filosófico, teórico y aterrizarlo un poquito más en el aula. ¿Qué cosas pasan en el aula, en el entorno de la iglesia, en el espacio donde se produce o donde se tiene que producir la formación, que ayuda, que no ayuda a que el adulto aprenda? Por ejemplo, yo ahora mismo estoy usando una técnica que no es muy interactiva. Os estoy contando lo que vamos a hacer, aunque os pregunto al principio y hago una pregunta y respuesta. Pero a lo mejor esta no es la técnica que hay que usar si estamos hablando de un tema concreto en un momento dado, ¿no? ¿Cómo afecta eso al aprendizaje? ¿Desconectas al minuto cuál? Comunicación didáctica. Una cosa es lo que decimos con la boca y otra cosa es lo que decimos con el gesto, con los movimientos, con el cuerpo. Y eso quizás los niños lo intuyen, ¿vale? Pero el adulto lo interpreta. No sé si en homilética veis algo de esto. Porque cuando Roberto Vélez daba la asignatura sí que se veía de manera rápida, entonces yo no lo ponía. Lo de la comunicación no verbal lo hemos visto en consejería pastoral. Vale, pues entonces, para no repetirme, hablaré con ambos profesores para la parte que me hayan dado, porque hay distintas partes de la comunicación no verbal, la kinésica, la parésica, todo este rollo, para abordar solo una parte y no lo que ya hayáis visto, ¿vale? Pero efectivamente, aunque no lo parezca, esta comunicación didáctica, la comunicación no verbal, la didáctica es mucho más, pero esta comunicación no verbal afecta mucho a la educación de adultos. Le afecta al maestro cuando está impartiendo o cuando está con un grupo, gestionándolo, porque lo ve. O sea, por ejemplo, yo estoy viendo ahora mismo quién está con el móvil, quién está con el ordenador, quién está tocándose el pelo, todo eso es lenguaje no verbal. No estoy juzgando. Pero eso a mí me da una información.
quién está sentado relajado, quién no está sentado relajado, quién está a la defensiva. Todo eso a mí como maestra me está dando la información. Y yo tengo que regular, ¿me explico? Tengo que regular la forma en la que, si la gente está toda así como en tensión, pues resulta que entonces yo estoy haciendo algo con mi lenguaje no verbal, o con mi tono de voz, o con mi expresión en la cara, que no está ayudando al aprendizaje. ¿Vale? O puede ser otro motivo. He puesto eso para señalarme yo y no señalar a nadie, ¿vale? Pero hablaremos de comunicación no verbal. Y por último, hablaremos de Freire. ¿Ya habéis visto a Freire en Filosofía de la Educación? No, no lo vimos. Me lo he guardado para Educación de Adultos. ¿O lo habéis visto muy rápidamente? Sí. Ese señor es muy cuestionable. Este señor es cuestionable, pero realmente, aunque es cuestionable porque lo que hace es defender al pobre y defiende la educación que no se le da a las clases más pobres, es verdad, ¿vale? Pero él junto con Emmanuel Munir, y hay algún otro, son los que promocionan muy mucho el método participativo frente al método bancario. Hablaremos de eso. Y es verdad que no podemos comprarle toda su filosofía de educación, pero hay cosas que sí se han introducido en la escuela y que funcionan, porque se ha pasado de una escuela tradicional a hacer que las personas sean participantes de su propia educación. Y eso en adultos, si en niños la experiencia vívida es fundamental para que aprendan, aprender haciendo, en el adulto esto también es importante, ¿no? Aunque hay que meterle la palabra interés y hay que meterle la palabra necesidad. Esto es una combinación. Vale, pero entonces ¿qué queremos? ¿Gente domesticada? Eso es lo que decía él. ¿Gente domesticada? ¿O gente formada para? Entonces, estamos en educación cristiana y tenemos que coger elementos de la educación externa para aprovecharlos e introducirlos en nuestra forma de gestionar la educación en la Iglesia, ¿no? Y bueno, hablaremos de métodos y técnicas, ¿vale? Así que este sería el resumen del contenido. Normalmente lo que haremos es trabajar en formato seminario, es decir, lecturas que traéis, que comentaremos, que haremos análisis. Todavía tengo que terminar de actualizarlo en el Moodle, aunque entréis, todavía no está actualizado del todo. Lo actualizaré en esta semana antes de la próxima clase, y en la próxima clase ya podremos hablar de los trabajos, las tareas, las lecturas y todo esto, ¿vale? Así que este sería la introducción y el contenido del curso.